El 5 de agosto de 2025, el cielo sobre Ucrania se resquebrajó y en cuestión de segundos, los tanques rusos desde el norte y los aviones de combate chinos desde el sur se lanzaron en una oleada implacable hacia el territorio ucraniano. Este asalto, sincronizado a la perfección, se desmoronó y se convirtió en un caos casi tan pronto como empezó. Los vehículos de limpieza de minas a la vanguardia despejaban el camino, pero el verdadero peligro no estaba enterrado, se movía. Robots antitanque controlados a distancia, los Remotech, salieron disparados de las zanjas de riego, impactando contra las orugas del primer T-90M. La explosión arrancó su torreta, que salió volando por los aires antes de estrellarse en un campo. En la costa, las lanchas de desembarco chinas estallaron en llamas antes de que pudieran bajar sus rampas. En un instante, Rusia y China habían pasado de cazadores a presas. Los gritos resonaron en las carreteras llenas de humo, mientras los camiones de combustible explotaban y los cascos de los vehículos blindados ardían. Los pelotones destrozados intentaron reagruparse, solo para ser diezmados por el fuego de precisión desde las líneas de la cresta. Un infante de marina chino, de apenas 20 años, tropezó al salir del agua y fue alcanzado por una ráfaga de mortero segundos después. Desde los campos de trigo y las líneas de árboles, las armas ucranianas hablaban con una precisión aterradora. No había lugar para reagruparse, ni cobertura aérea, ni segundas oportunidades. Esta no era una lucha justa, era una trampa, y los invasores se habían precipitado ciegamente hacia ella. Debajo de todo ese fuego, se hizo el silencio, un silencio que solo llega después de cientos de muertes. ¿Qué había causado que Rusia y China fracasaran tan estrepitosamente? ¿Cuál era la trampa? Acompáñanos y descúbrelo. Dale me gusta a este video y suscríbete para más contenido. A las 5:42 de la mañana del 5 de agosto de 2025, las primeras alarmas sonaron en los puestos de mando del sur y este de Ucrania. Desde las torres de observación cerca de Odessa hasta los búnkeres de radar en las afueras de Kharkov, las pantallas contaban la misma historia. Dos fuerzas hostiles, una desde el mar y otra desde tierra, se movían con una precisión quirúrgica hacia el corazón de Ucrania. Desde el sur, sobre las aguas oscuras del Mar Negro, un grupo de ataque de portaaviones chino rompió la formación. En la primera oleada, 10 cazas J-15 avanzados rugieron hacia el amanecer gris, sus posquemadores dejando estelas de fuego naranja. Segundos después, 5 aviones de guerra electrónica I-9G despegaron, inundando el espectro con señales de interferencia destinadas a cegar cada antena de radar a lo largo de la costa sur de Ucrania. Detrás de ellos, los buques de asalto anfibio avanzaban, sus cubiertas repletas de 300 infantes de marina, cada uno listo para asaltar las playas con una eficiencia brutal. Desde el norte, a lo largo de la frontera de Oblast de Sumy, Rusia desató una punta de lanza mecanizada que hizo temblar la tierra. Liderando la carga iban 20 vehículos de limpieza de minas UR-77, abriendo caminos a través de las supuestas zonas de muerte. Detrás de ellos, rodaban 50 tanques de batalla T-90M, sus cañones de 125 milímetros apuntando hacia el horizonte, llevando el peso de 500 mercenarios entrenados por Wagner en vehículos blindados de transporte de personal. En lo alto, aviones de supresión de radar Su-24 cazaban los sitios de defensa aérea ucranianos, mientras que 10 bombarderos Su-34, armados con bombas antibúnker de 500 kilogramos, daban vueltas para colocarse en posición de ataque. La fuerza combinada representaba más de $1.200 millones en maquinaria de guerra y efectivos, convergiendo en solo 2 fortalezas ucranianas, elegidas no por su tamaño, sino por su control sobre las líneas de suministro y los corredores de fuego defensivo. Esto no era un amago, era un ataque de decapitación de 2 puntas, diseñado para dividir las defensas de Ucrania, abrumar su tiempo de reacción y abrir un camino de fuego profundo en su territorio. Pero más allá del campo de visión del enemigo, bajo la tranquila cobertura de los campos de trigo y las carreteras rurales, Ucrania ya había visto venir esto, y la trampa que habían preparado convertiría este día en una catástrofe para Moscú y Beijing. Antes de que sepas cuál es la trampa, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El enemigo creía que Ucrania estaba ciega. En realidad, la primera advertencia había llegado 9 horas antes, cuando 2 drones MQ-9B Sky Guardian, de fabricación estadounidense, volando en patrullas silenciosas sobre las regiones de Mykolaiv y Sumy, detectaron formaciones irregulares en su radar de apertura sintética.
A 20.000 pies, sus sensores infrarrojos pintaron una imagen escalofriante. 2 embestidas blindadas separadas, la rusa desde el norte y la china desde el mar, ambas en curso de colisión hacia la red defensiva de Ucrania. A las 10:15 p.m. de la noche anterior, el Estado Mayor ucraniano ya había convocado una célula de crisis. Su plan no era enfrentarse al acero con acero, sino hacer que el enemigo entrara voluntariamente en un campo de exterminio. Se enviaron órdenes de apagar todos los radares activos a lo largo de los corredores objetivo, haciendo que el espacio aéreo pareciera expuesto, sin guardia. Las unidades de artillería se reposicionaron al amparo de la oscuridad. Las fuerzas especiales desaparecieron en las alcantarillas de riego y en granjas abandonadas. En el corazón de la trampa había un arma que el enemigo nunca había encontrado: 50 robots móviles antitanque controlados a distancia. Cada uno del tamaño de una caja de herramientas grande sobre orugas, portaba una carga con forma de 12 kilos capaz de perforar 750 milímetros de blindaje compuesto. A las 5:53 am, mientras la punta de lanza rusa se adentraba en la zona indefensa, sus 20 limpiadores de minas UR-77 barrieron el terreno por delante y no encontraron nada. Ese era el objetivo. Los robots minadores se habían desviado hacia las zanjas de drenaje, esperando. En el momento en que los tanques T-90M siguieron a los carriles despejados, los robots salieron disparados. Uno se estrelló contra la oruga izquierda del tanque de cabeza. La explosión arrancó la torreta, arrojándola a 46 pies en el aire. 2 tanques más detrás de él viraron, chocando en el caos. En la costa sur, las lanchas de desembarco chinas se acercaban a 1.5 millas náuticas de la orilla, sin saber que, por encima de ellas, municiones merodeadoras ya habían captado sus firmas de calor. Las fauces de la trampa se estaban cerrando y ambos invasores seguían cargando hacia adelante, directos a la aniquilación. ¿Qué te parece la trampa ucraniana? Apóyanos dándole a me gusta y suscribiéndote, y activa la campana para no perderte nuestro próximo video. Ahora, acompáñame a ver la trampa en acción. A las 5:58 am, 5 minutos después de que el primer T-90M explotara bajo la carga de un robot minador móvil, el aire sobre el campo de batalla cambió. Desde más allá de la línea de la cresta al norte de Sumy, el sordo golpe de los sistemas de retroceso hidráulico rompió la neblina de la mañana. 12 obuses autopropulsados 2S-22 Bogdana abrieron fuego al unísono. Sus proyectiles, guiados por GPS con una precisión de 1.7 metros, comenzaron a estallar sobre la columna blindada rusa a una altura de ráfaga de aire cronometrada, destrozando la infantería con fragmentos de tungsteno antes de que pudieran desembarcar. Los primeros 14 vehículos rusos de la columna quedaron inmovilizados o envueltos en llamas en 90 segundos. Un transportista de municiones, alcanzado de lleno en el centro, estalló en una reacción en cadena de explosiones secundarias, cada una más brillante y ruidosa que la anterior. La onda expansiva viajó media milla, haciendo vibrar las ventanas en pueblos ya evacuados la noche anterior. Simultáneamente, en la costa del Mar Negro cerca de Odessa, la trampa para la fuerza anfibia china detonó. Desde los rebelines camuflados en el interior, 8 drones TB-2 Bayraktar y 6 municiones merodeadoras Warmate se lanzaron en un ataque coordinado. Viajando a más de 90 nudos, se sumergieron sobre la lancha de desembarco líder y los aerodeslizadores llenos de tropas. El primer impacto abrió la rampa de proa de un buque aerodeslizador tipo 726, derramando vehículos armados en el agua como juguetes desechados. Segundos después, un impacto directo en un vehículo de transporte de tropas mató a 47 Marines antes de que pisaran suelo ucraniano. Desde las líneas de árboles ocultas que flanqueaban el corredor norte, las baterías de cañones rotativos de Ucrania cobraron vida. El Scalp 6, un cañón antiaéreo de 6 cañones capaz de disparar 4.000 proyectiles por minuto, barrió a los cielos de los drones rusos y chinos que se acercaban. En poco más de 3 minutos, 31 drones se redujeron a escombros que caían, algunos detonando en el aire, otros girando hacia campos vacíos mientras sus sistemas de guía fallaban bajo una fuerte interferencia. Pero el golpe más devastador vino de las zonas de muerte duplicadas que Ucrania había diseñado la noche anterior. Cuando la columna blindada rusa intentó maniobrar alrededor de los restos en llamas que tenía delante, se desviaron directamente hacia un cinturón de minas secundario escondido bajo capas superficiales de tierra suelta. En menos de 4 minutos, 9 T-90M y 6 vehículos de combate de infantería BMP fueron destrozados por detonaciones secuenciales. Sus tripulaciones murieron al instante o quedaron luchando en terreno abierto bajo el fuego de la artillería. El caos era total.
Los mercenarios rusos intentaron reagruparse detrás de un granero derrumbado, pero fueron abatidos por fuego de mortero de precisión guiado por drones cuadricópteros que flotaban sin ser vistos sobre ellos. En la costa, los marines chinos supervivientes abandonaron sus lanchas de desembarco, intentando vadear hasta la orilla bajo la cobertura de granadas de humo, solo para ser interceptados por fuego de francotiradores desde las dunas elevadas donde los tiradores ucranianos habían estado esperando durante horas. A las 6:09 am, ambas puntas de lanza, la rusa del norte y la china del mar, estaban perdiendo hombres, blindaje e impulso. Ninguna había alcanzado sus objetivos, y sin embargo, el contraataque completo de Ucrania ni siquiera había comenzado. El enemigo todavía estaba en la caja de exterminio y las mandíbulas estaban a punto de cerrarse aún más. No te vayas todavía, la destrucción continúa y puedes ayudarnos compartiendo este video con tus amigos. A las 6:10 am, el humo y el fuego habían transformado ambos frentes de batalla en muros cambiantes de negro y naranja. Pero para los comandantes de Ucrania, esta era la señal, no para mantener la línea, sino para cerrarla. El plan llevaba meses en preparación. Cuando el enemigo se estancara dentro de la zona de exterminio, la soga se apretaría desde 4 direcciones a la vez. Desde el oeste del corredor de Sumy, 32 tanques de batalla principales T-84 Oplot avanzaron a 45 millas por hora, su blindaje cerámico brillando a través de la neblina. Cada tanque disparaba proyectiles antitanque de alto poder explosivo que perforaban el blindaje ruso como papel. En los primeros 90 segundos, 7 T-90M más fueron aniquilados. Un proyectil incluso pasó limpiamente a través de un transporte de tropas BMP, matando al pletón dentro y encendiendo su tanque de combustible antes de que se detuviera. En sus flancos, las plataformas móviles antiaéreas se activaron, desatando torrentes de proyectiles de 30 milímetros hacia el cielo. Los últimos drones de reconocimiento chinos supervivientes, 14 en total, fueron derribados en menos de 2 minutos, sus restos lloviendo sobre sus propias zonas de aterrizaje. Desde el oeste, la Brigada 93 mecanizada de Ucrania emergió de posiciones ocultas en zanjas de riego y líneas de árboles. Avanzaron detrás de una cortina de fuego de supresión de 122 milímetros de baterías de cohetes Grad. Cada lanzamiento de onda saturaba cuadrículas enteras. Los cohetes no eran aleatorios. Apuntaban a los puntos de estrangulamiento donde era probable que los supervivientes enemigos se retiraran. En cuestión de minutos, esas vías de escape se convirtieron en barricadas en llamas. Mientras tanto, en la costa sur, la trampa contra los marines chinos se había activado por completo. Las fuerzas especiales ucranianas que se habían infiltrado en los búnkeres de la costa antes del amanecer emergieron con lanzadores portátiles N-Law y Javelin. En un lapso de 5 minutos, 6 lanchas de desembarco adicionales fueron destruidas, 3 por impactos directos en sus motores, 2 por ojivas que detonaron dentro de los compartimentos de tropas y una cuando sus tanques de combustible se incendiaron, enviando una columna visible a 7 millas. La playa estaba sembrada de rifles abandonados y vehículos anfibios volcados, muchos aún humeando. Luego vino el golpe final a la punta de lanza rusa. Mientras los vehículos supervivientes intentaban retroceder fuera de la zona de exterminio, fueron conducidos hacia lo que parecía una carretera abierta. En realidad, estaba bordeada de minas antitanque enterradas a intervalos de 2 metros. La primera explosión cortó las orugas de un tanque de cabeza, bloqueando el camino. La segunda detonó debajo de un vehículo blindado de transporte de personal que llevaba a 9 mercenarios, matándolos a todos al instante. En 3 minutos, la ruta estaba atestada de restos en llamas, atrapando al resto dentro de un bolsillo cada vez más pequeño. Desde arriba, los operadores de drones ucranianos observaban cómo el mapa se volvía rojo con marcadores de objetivo. Las coordenadas se retransmitieron a los equipos de morteros escondidos en granjas y graneros abandonados. El bombardeo resultante cayó con una precisión quirúrgica, diezmando a los grupos de infantería antes de que pudieran reagruparse. A las 6:22 am, el asalto ruso-chino ya no era un ataque, era una derrota. Sin embargo, no había a dónde huir. El campo de batalla se había convertido en una jaula de acero, y Ucrania tenía las únicas llaves. A las 6:25 am, el campo de batalla ya no era una contienda, era un colapso. En el norte, la punta de lanza rusa yacía en ruinas. Columnas de humo negro se retorcían hacia el cielo desde cada uno de los 50 tanques T-90M que habían entrado en la zona de exterminio. De los 500 mercenarios de élite que habían viajado en los transportes blindados, menos de 90 seguían en condiciones de combate y estaban inmovilizados, rodeados y sin munición.
En la costa sur, la fuerza de desembarco china no corrió mejor suerte. El mar estaba sembrado de los cascos quemados de 9 lanchas de desembarco destruidas. De los 300 infantes de marina originales, más de 200 estaban muertos o desaparecidos. El resto se acurrucaba detrás de los muros marinos rotos bajo el fuego de los francotiradores. Un asalto anfibio que alguna vez fue orgulloso se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia. A las 6:27 am, los altavoces ucranianos crepitaron en ambos frentes, transmitiendo en ruso y mandarín. Están rodeados. Ríndanse y serán tratados bajo las leyes de la guerra. Muchos dejaron caer sus armas. Otros, demasiado conmocionados para moverse, simplemente se quedaron mirando los restos humeantes que habían sido su única cobertura. Entre los prisioneros había un teniente coronel ruso que llevaba una tableta resistente. Dentro de ella, mapas cifrados, frecuencias de radio y planes operativos para otros 2 asaltos coordinados programados para las próximas 48 horas. Esa inteligencia por sí sola podría alterar la forma de toda la guerra. A las 6:30 am, las armas se callaron. Lo que había comenzado como un ataque de decapitación de 2 puntas de $1.200 millones había terminado en menos de 1 hora con la aniquilación de ambas fuerzas atacantes. En total, 50 tanques destruidos, 20 vehículos de limpieza de minas neutralizados, más de 400 tropas enemigas muertas y más de 150 capturadas con vida. Las bajas de Ucrania fueron sorprendentemente ligeras, menos de 40 heridos, ninguno muerto en las zonas de exterminio principales. Mientras los médicos se movilizaban, un cabo ucraniano se arrodilló para dar agua a un infante de marina chino que temblaba, con las manos aún sacudidas por el frío del agua. Era un recordatorio silencioso de que, bajo el rugido de la artillería y la precisión de la ingeniería, esta seguía siendo una guerra librada por seres humanos, hijos, padres, extraños. Y para Rusia y China, el 5 de agosto de 2025 sería recordado no como el día en que dividieron las defensas de Ucrania, sino como la mañana en que fueron destrozados por ellas. El ataque conjunto ruso-chino del 5 de agosto de 2025 estaba destinado a ser una demostración de fuerza, un mensaje a la OTAN y el golpe mortal a las líneas defensivas de Ucrania. En cambio, se convirtió en un caso de estudio sobre cómo la precisión, la preparación y la paciencia pueden desmantelar incluso las ofensivas más formidables. En menos de 1 hora, Ucrania convirtió tierras de cultivo en un campo de minas, el silencio en estrategia y una aparente debilidad en un muro inquebrantable. 70 vehículos blindados yacían destruidos, más de 400 tropas enemigas yacían muertas y más de 150 fueron llevadas como prisioneros, todo mientras las pérdidas de Ucrania permanecían mínimas. Pero más allá de los números, la imagen perdurable de la batalla no fue la de tanques ardiendo o barcos hundiéndose. Fue el momento tranquilo en que un soldado ucraniano le ofreció agua a un marine capturado, demostrando que incluso en una guerra definida por drones, misiles y máquinas, la humanidad todavía tenía un lugar en el campo de batalla. Para Moscú y Beijing, este día fue una derrota estratégica y psicológica. Para Ucrania, fue la prueba de que, incluso cuando se está superado en armas y en número, la voluntad de luchar y la sabiduría para esperar pueden cambiar el curso de la historia. El mundo estaba mirando y la lección era clara. Si encontraste esta historia importante, por favor considera suscribirte, dale me gusta y comparte este video para que más personas puedan entender lo que está en juego. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando las historias que importan.